Bueno, y para finalizar esta serie de videos que describe la inmunidad contra patógenos intracelulares, vamos a dar una breve reseña sobre las respuestas inmunes frente a hongos. Acá les muestro algunos ejemplos de hongos como Blastomyces, Cándida, Histoplasma o Coccidioides. Estos tipos de hongos, como ustedes pueden ver aquí escrito en amarillo, se encuentran en diferentes diferentes lugares, como por ejemplo el Blastomyces es característico de estar presente en la madera, en el suelo, en las hojas. El histoplasma presente en los suelos de ambientes cerrados como las minas, cuevas o túneles, y de hecho ha sido responsable de infecciones graves pulmonares de mineros que van a trabajar en las minas durante mucho tiempo y son infectados por altas cantidades de este hongo. Y además tenemos otros casos como Cándida y Coccidioides que se encuentran en la microbiota. En el caso de Cándida mucutánea y gastrointestinal, y es decir, conviven con nosotros. Hay un concepto que es importante a destacar, es que los hongos son organismos intracelulares facultativos. ¿Eso qué significa? Al igual de lo que vimos para las bacterias, que dependiendo de sus características biológicas pueden vivir parte como bacterias intracelulares, o también pueden sobrevivir en el exterior extracelular. Con los hongos sucede lo mismo. Pueden tanto sobrevivir en el medio extracelular como en el interior de la célula. Por lo tanto, las respuestas inmunes que se van a desencadenar contra ellos van a ser variadas dependiendo del lugar donde se encuentren. Nosotros vamos a enfatizar la etapa intracelular, pero vamos también a discutir un poco cuál es la situación general, tomando principalmente de modelo Candida albicans, que se encuentra presente en nuestra microbiota. Entonces, otro concepto importante es que los hongos son patógenos oportunistas. ¿Qué significa esto? Que en condiciones donde nuestro sistema inmune funciona correctamente y en un individuo sano que no tiene ninguna deficiencia o disfunción del sistema inmune, los hongos no van a poder causar enfermedad. La respuesta inmune contra los hongos es tan efectiva que no permite que estos causen enfermedad. Sin embargo, hay en algunos casos en los que el sistema inmune se encuentra comprometido, como por ejemplo en algunos tratamientos inmunosupresivos, como por ejemplo en personas de mayor edad, en los cuales el sistema inmune tampoco no funciona de forma óptima, ¿sí? O que estén llevando a cabo esas personas que tengan el sistema inmune debilitado, ya sea porque están cursando algunas enfermedades, están teniendo tratamientos, o por ejemplo en el caso de los trasplantes, en los cuales también se hacen tratamientos inmunosupresivos para evitar la respuesta inmune contra el trasplante y aumentar su sobrevida. Entonces, estos hongos, estos patógenos oportunistas van a esperar la oportunidad de que el sistema inmune no funcione correctamente, tenga alguna disfunción para poder invadir y generar enfermedad. Nosotros ahora vamos a tomar como modelo el Candida albicans, que es un hongo de tipo polimórfico. ¿Sí? ¿Qué significa que sea polimórfico? Significa que puede presentar diferentes tipos de formas, ¿sí? Dependiendo del momento, del lugar en el que se encuentre. Por ejemplo, acá tenemos en los extremos de estas fotos, tenemos a la izquierda la forma de levadura
que es una forma circular, se le conoce como levaduriforme, ¿sí? Y a la derecha tenemos las formas de tipo filamentosas, que se llaman hifas, ¿sí? Son filamentos que van generando como especies de redes bien características de los hongos. Y en el centro tenemos una forma intermedia que se llama pseudohifa, ya que como vemos está compuesto por combinaciones de estructuras filamentosas junto con las levaduriformes. Este tipo de adaptación morfológica puede ser visto como un sistema de evasión inmunológica sofisticado. Nosotros vamos a ver que uno de estos tipos de formas de hongos, principalmente el de las hifas, puede vivir en el interior de las células y en este caso puede resistir al interior a la muerte, por ejemplo, inducida por fagocitos en el fagolisosoma. Y en este caso entonces la respuesta inmune va a estar focalizada para eliminar las células infectadas. Sin embargo, el tipo levaduriforme es más del tipo extracelular y la respuesta inmune va a ser diferente. Entonces, otra vez es importante ver este cambio de forma del hongo como un sistema de evasión que le permite de alguna forma marear al sistema inmune y adaptarse cada vez que se cambia de forma. Los tipos de infecciones que pueden generar, bueno, normalmente en cándida son más bien cutáneas, ¿sí? En el caso de histoplasma pueden ser pulmonares sistémicas. Cuando se da este caso, cuando son sistémicas, es cuando sucede una infección con una gran cantidad de histoplasma. Por eso es que cuando yo les contaba el ejemplo de los mineros que salían afectados respiratoriamente de allí, algunos se morían porque la afección sistémica era muy grande y a nivel del pulmón también había daño pulmonar. Así que dependiendo del tipo de hongo y del tipo de infección que causa, podemos encontrar las superficiales, que son las que están en la capa externa de la piel, las cutáneas, capas queratinizadas, uña y pelo. Estas dos son características de los adultos mayores, personas mayores que capaz que también tienen algún tratamiento, tienen hongos en las uñas, en los pies generalmente, y que bueno, son difíciles de eliminar. Pero también pueden haber infecciones profundas que afectan múltiples órganos y que son a nivel sistémico, como lo que hablábamos a nivel pulmonar. Entonces, en el caso de Candida albicans, habíamos dicho que es un hongo que se encuentra presente en la microbiota de las mucosas y del intestino, y que en una situación en que el individuo encuentre una disfunción inmunológica, va a poder generar infecciones. Entonces estas infecciones van a poder ir desde lo que se llama colonización, infección superficial, infección profunda e infección diseminada. Para esto el hongo despliega una serie y expresa una serie de proteínas que van a formar parte de lo que se conoce como factores de virulencia. Esto le va a permitir al hongo adherirse, le va a permitir generar enzimas degradativas y también el cambio de morfología. Entonces, muy rápidamente vamos a hacer un ejemplo. Candida albicans es uno de los ejemplos que más se conoce y se han descrito. Tenemos dos diapositivas, esta que muestra un poco la inmunidad a nivel innato, y aquí vemos al hongo que está invadiendo a nivel del epitelio. A la derecha se encuentra en forma de levadura y a la izquierda en forma de pseudohifa. Entonces, lo que se sabe aquí es que los nervios sensoriales cutáneos son capaces
es de inducir la producción de una proteína que se llama el péptido relacionado al gen de la calcitonina, y que eso produce en las células dendríticas dermales la producción de IL-23. Esta IL-23 va a activar a las células T gamma delta. ¿Recuerdan esos linfocitos T intraepiteliales que expresan un TCR con dos cadenas diferentes, gamma delta, y van a permitir la producción de citoquinas, en este caso la IL-17, activación de neutrófilos e inducción de péptidos antimicrobianos por parte de los queratinocitos, ¿sí? Por otro lado, se ha visto que el TLR4 presente en los melanocitos también permite la producción de péptidos antimicrobianos. A nivel adaptativo, ¿qué es lo que sucede? Aquí es cuando empieza la respuesta inmune adaptativa a tener que decidir en qué forma se encuentra el hongo. Entonces, acá en general lo que sucede es que el hongo que está en forma de pseudohifa puede interaccionar con las células dendríticas dermales, las cuales lo van a incorporar, pero no pueden eliminarlo en su interior. Queda la célula dendrítica infectada. Esta célula dendrítica, este reconocimiento por parte de la célula dendrítica se da a través de TLR2. Este TLR2 y su señalización consecuencia de su activación va a producir IL-12 y activar las células e inducir la diferenciación de los linfocitos T cooperadores naive en TH1. ¿Sí? Este tipo de situación en la que el estado filamentoso del hongo permanece en el interior de la célula se encuentra asociado con infecciones sistémicas y en este caso la respuesta de tipo TH1 con producción de interferón gamma sería la adecuada para eliminarlo. Sin embargo, en el caso de que el hongo esté bajo forma de levadura, ¿sí? Ahí las que van a interaccionar y reconocerlo van a ser las células de Langerhans o las células dendríticas de la epidermis a través de su reconocimiento por parte del Dectin-1. Dectin-1 es un CLR, es un receptor de tipo lectina que reconoce carbohidratos presentes en el hongo, ¿sí? Algo muy interesante es que este reconocimiento de Dectin-1 va a permitir la alta producción de IL-6 y la consecuente diferenciación del linfocito T virgen, TCD4 virgen, a TH17 con producción de IL-17. Este tipo de morfología fúngica se ve asociado a las infecciones más bien superficiales o cutáneas y es un tipo de morfología que está asociado más al medio extracelular. Algo muy interesante es que se han detectado un polimorfismo de Dectin-1 en el cual no permite la traducción de la proteína, o sea que ese polimorfismo a nivel genético evita lleva a que la proteína Dectin-1 no esté presente, no se pueda expresar correctamente y no esté presente. Entonces, en definitiva, estos individuos con este polimorfismo no presentan Dectin-1. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que estos individuos tienen una gran susceptibilidad a infecciones fúngicas y su sistema inmune no puede desarrollar este tipo de respuesta de tipo TH17, por lo cual, en este caso, un receptor de la inmunidad innata presente en las células dendríticas es esencial para inducir la inmunidad infectiva contra el hongo. Los hongos también tienen capacidades de evadir el sistema inmune. Ya habíamos hablado que el polimorfismo que genera de diferentes formas del hongo puede ser considerado un tipo de
evasión inmunológica. Luego tenemos otro tipo de evasión inmunológica, como por ejemplo algunos hongos en el estado de levadura son capaces de generar una capa protectora, que aquí se ve como con amarillo, y lo que hace es enmascarar o cubrir a las diferentes moléculas derivadas del patógeno o los PAMPs, ¿sí? Entonces esto hace que los receptores de la inmunidad innata no puedan interaccionar con sus ligandos, con sus PAMs. Por otro lado, una forma de evasión del sistema inmune, yo ya se los conté que sucede con el estado de pseudo-IFA o de IFA, es que sobrevive en el interior de la célula, especialmente también de macrófagos, y ya que es capaz de impedir la formación del fagolisosoma. Por lo tanto, puede sobrevivir, replicarse y escapar al fagolisosoma a diferentes niveles, como por ejemplo alterando el pH endosomal, el pH lisosomal, generando una ruptura de la membrana endosomal directamente o alterando el fagolisosoma. Y por último, los hongos pueden adaptarse al ambiente del fagosoma y contrarrestar la actividad antimicrobiana. Por ejemplo, existen algunas proteínas de origen fúngico que son capaces de detoxificar la acción de los radicales libres del oxígeno y del nitrógeno producidos por el macrófago, ¿sí? Estas proteínas antioxidantes son capaces de alguna forma de neutralizar estos radicales libres y evitar que sean dañinos para el hongo.